Bueno, mucha gente empieza a hablar de Europa como el refugio ante una posible crisis de Estados Unidos. Bueno, esto es cierto, realmente el viejo continente, que siempre lo vemos en blanco y negro, un continente que se ha quedado rezagado, ¿no? Abusado por la excesiva regulación, la fiscalidad, quizás sea la oportunidad, sea el momento del resurgir de Europa. Vamos a analizar en este espacio, en esta conexión macro, si es así y realmente cómo son los últimos datos macro y sobre todo centrándonos en lo que es el motor, en lo que ha sido el motor de Europa, mejor dicho. Ahora se puede llamar el enfermo de Europa, Alemania. Como siempre, arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y lo hacemos hoy con 6 imágenes. La primera de todas es ver un poco esa situación macroeconómica que tiene la región, que tiene Europa, en primer lugar con los datos de inflación conocidos recientemente. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Y cuidado porque empezamos a ver un pequeño repunte, ¿no? Esto es creo que un mensaje al BCE, que recordar que venía comentando Philip Lane, también Christine Lagarde, que estamos en un proceso de recorte de tipos para estimular la economía, pero claro, aquí tienen un problema, y es que viene repuntando, como veis, la inflación. Aquí veis las 3 métricas, ¿no? Es verdad que la inflación general está en un 2,2, creo que es una cifra pues aceptable, ya cerca del objetivo, pero la core, la subyacente, que es la que más mira, evidentemente, la banca central, está en el 2,7, es decir, muy alejado del objetivo, casi un 50% alejado del objetivo. Entonces no se pueden dormir en los laureles, ni mucho menos, pero la de los servicios en el 3,9, y el problema ya no es ese, es el repunte que ha tenido tanto la core como la de servicios. Aquí es donde yo veo el problema, y eso que esta cifra de inflación aún no ha contado el impacto de los aranceles. Por lo tanto, mucho cuidado, porque, claro, todos estos inversores que están poniendo en precio ya recorte de tipos por parte del BCE, que va a seguir recortando, dicen que hasta 3 veces más a lo largo de este año. A mí me cuesta mucho creerlo, sobre todo porque empezamos a ver un serio problema, un freno a esa política expansiva por parte del Banco Central Europeo. Y es esto, es la inflación. Una inflación que se empieza a recalentar en Europa, esto es la zona euro, y repito, es una cifra que aún no cuenta, no ha introducido el impacto de la guerra comercial. Una guerra comercial que va a crear una subida de precios con que hay total seguridad, no deja de ser un impuesto. Es verdad que no es una subida estructural, es una subida puntual, pero que va a tener impacto posiblemente en las siguientes cifras de inflación, y esto pues le va a causar un dolor de cabeza, creo que muy importante, al Banco Central Europeo. Siempre es interesante verlo, pero fijaros, bueno, mucha gente quiere, o muchos keynesianos defienden que es bueno que haya inflación porque da una ilusión de que la economía crece, aunque sea en términos nominales. Esto es lo que llamo yo la ilusión monetaria. La gente tiende a pensar no en términos reales, sino en términos nominales. Entonces, si ven crecimiento económico, si ven que los salarios crezcan, aunque sea, insisto, ilusión, porque es nominal, no real, pues parece que la economía va bien. Con esto juegan, ¿no? Muchas veces los políticos, y por eso les gusta que haya inflación. Y de ahí que se tenga un objetivo del 2%, que nunca se ha entendido muy bien. Porque el 2, no el 1, no el 3, ¿verdad? Es algo que no hay ningún paper. Yo, mira que he leído ríos de tinta, que me haya convencido de por qué el 2% es lo bueno para la economía. No existe. Sí, es bueno para los políticos, pero desde luego no para nosotros, ¿no? Dicho esto, repunte peligroso en Europa. Vamos a ver también ahora mismo el crecimiento, porque a priori, si hay un repunte de inflación, mucha gente pensará, oye, esto debe ir acompañado de un repunte en el crecimiento, sobre el crecimiento económico es positivo. Bueno, siguiente imagen, aquí la tenéis, vamos a ponerlo en grande. Ahora vamos a ver la otra pata. Hemos visto inflación, esta es crecimiento. Bueno, pues nada, el crecimiento está estancado. Esto es una zombificación brutal de la economía. Aquí os pongo en azul la de la zona euro y en naranja la de Alemania. Ya metiendo un poco lo que es el motor de Europa. Creo que el país más importante, la economía más importante de Europa, que lleva ya muchos trimestres estando por debajo del crecimiento de la eurozona. Es decir, si está mal la eurozona, fijaos Alemania. Alemania es un desastre absoluto. Ahora comentaremos un poco más en detalle la situación del país germano, pero fijaos en los crecimientos tan pobres que tenemos en Europa. Es decir, si juntamos las dos métricas, lo que tenemos es la palabra estanflación, es decir, un estancamiento económico. Esta imagen creo que es más que evidente, y en la otra, inflación. Es verdad que la general sí que podemos decir que está más o menos controlada, pero el repunte que hemos visto en la core, en la inflación subyacente, que repito, es la que más mira evidentemente la banca central, porque es la que excluye los elementos volátiles, es la más estructural, la más pegajosa, pues evidentemente tenemos un problema muy gordo al que se va a tener que enfrentar Christine Lagarde con pocas herramientas. Al final tiene 2 palancas, ¿no? Recortar los tipos, que no va a poder, por lo menos con mucha holgura, por la propia inflación,
o volver a las políticas no convencionales, es decir, a los quantitative easing, cosa que tampoco van a poder volver porque realmente es financiar a unos estados que ya están generando inflación. Al fin y al cabo es más de lo mismo, ¿no? Meter liquidez a un sector bancario que nada en un exceso de liquidez, ¿no? Por tanto, el Banco Central Europeo creo que tendrá que frenar, entre comillas, las políticas de estímulo y esto va a afectar mucho, evidentemente, a los mercados europeos que vienen pues teniendo mejor performance que Estados Unidos, descontando una política expansiva que quizá no llegue. Por eso digo que es importante, ¿no? Y además deja una realidad, una fotografía peligrosa en Europa de esta inflación. Esta es pues la película, más allá de lo que nos comenten los políticos, que siempre visten, ¿no?, mucho la realidad que tenemos a día de hoy en el viejo continente, que insisto, mucha gente le ve como una oportunidad. Yo le sigo viendo viejo, le sigo viendo esa región castigada, sobre todo por la burocracia, por la regulación, por la fiscalización, y esto no ha cambiado, ¿no? Y sobre todo, bueno, vamos a ver, oye, pues quizá los motores empiecen a carburar de nuevo. Alemania, Francia, Italia, España, quizás sea el único que está tirando un poco del carro con crecimientos más o menos aceptables, no per cápita, pero sí en PIB agregado, sobre todo por la inmigración, pues desde luego no es suficiente, ¿no? Vamos ya a la siguiente imagen, vamos a seguir avanzando pues en esta fotografía, este croquis de Europa, ahora más centrándonos en Alemania. Fijaros, esto es muy importante porque uno de los factores que han llevado a la zombificación en Europa han sido los tipos reales negativos, es decir, los intereses por debajo de la inflación. Esto se conoce como represión financiera y evidentemente es una cosa muy peligrosa para la economía, es muy buena para, evidentemente, los estados, para el sector financiero, pero muy malo para la economía real, la que vamos a tocar, la economía pura y dura. ¿Por qué? Porque el hecho de tener tipos reales negativos, aquí lo veis ahora mismo, esta es la situación, tenemos ligeramente positivos, pero es muy posible que dentro de poco, con el siguiente recorte de tipos de interés que llegue del BCE, que es posible que haya uno más a lo largo de este año, entremos de nuevo en terreno negativo, ¿no? Esto es una anomalía económica total. Estamos ahora mismo en tipos reales positivos en Alemania, esto es el Bund del 0,6, es decir, bueno, prácticamente no está dando ningún interés ahora mismo el bono alemán, que es el que medimos básicamente todas las primas de riesgo, ¿no? Creo que es el termómetro, el faro de toda Europa. Y posiblemente volvamos dentro de poco al terreno negativo. ¿Por qué digo que es una anomalía? Porque por lo general, cuando tú financias a alguien te tiene que dar un interés, ¿no? Tipos reales negativos es que te están cobrando por ahorrar. Fijaos la barbaridad económica que supone esto. Bueno, pues hemos estado muchísimos años atrás, aquí lo veis, ¿no?, en la fotografía, y creo que todo ese periodo en rojo es que hemos navegado en un entorno donde los tipos, hemos normalizado tipos negativos. Como digo, una salvajada. Esto es a nivel soberano. Pero es que incluso esto llegó a salpicar a los bonos corporativos. De hecho, recuerdo Louis Vuitton, que tuvo un bono que emitió un bono corporativo también a tipos negativos. Es decir, que tú prestabas a Louis Vuitton y pagabas por dejar tu dinero, pagabas por financiar a Louis Vuitton. Es algo tan surrealista, cuesta hasta decirlo, y no estamos en el Día de los Inocentes, es que es la realidad. Bueno, pues salimos afortunadamente de ese entorno anómalo, muy poco ortodoxo, bueno, pues con esta subida que hemos tenido de tipos de interés derivados de la inflación, y ahora, por desgracia, vamos a volver a entrar en ese terreno. Como veis, vamos camino de nuevo a esa represión financiera. ¿Por qué esto es muy malo? Porque realmente el tener tipos negativos lo que hace es que pues asiste a proyectos poco rentables. Claro, si tú realmente no... Si tú te financias y además te pagan, pues puedes no tener ninguna rentabilidad y puedes subsistir una economía, claro, poco productiva. No te exigen tener rendimiento valor añadido para, bueno, pues estar en la economía. Y no olvidemos que los factores productivos son finitos. Trabajadores, materias primas, bueno, pues, capital, todo eso es finito. Por lo tanto, si hay proyectos no productivos que están acaparando esos factores, pues no dejan espacio a proyectos que podrían ser productivos, pero que no pueden hacerse hueco porque están nosotros, asistidos por esta presión financiera, este dinero gratis, esta anomalía, que no es causa de mercado, sino que es una consecuencia del socialismo financiero que impone la banca central. Y por gracia, pues este socialismo financiero va a continuar este periodo casi crónico de estancamiento que vamos a tener en Europa. Además, coyunturalmente acompañado de inflación, que es el peor de los mundos. La inflación acabará pasando, no me cabe ninguna duda, pero el estancamiento sí que creo que es una realidad que ha venido para quedarse, y esto al fin y al cabo es empobrecer a largo plazo a la sociedad. Una sociedad que ha vivido, ha estado acostumbrada a crecimientos del 2-3% en las últimas décadas, y por desgracia futuras generaciones van a acostumbrarse a crecimientos del 0,5%, muy pobre, como ha tenido Japón, por cierto, en las últimas décadas, en esa famosa japonización, el peor espejo en el que podemos mirar Japón. Estamos copiando paso por paso lo que ha hecho, ¿no? Vamos a la siguiente de las imágenes, seguimos avanzando. Vamos a quedarnos con Alemania, vamos ya a quedarnos con el enfermo Europa,
lo que fue Alemania y lo que es Alemania, ¿verdad? Tremendo. Los que sois peináis a una cana como yo, recordamos, Alemania una economía muy próspera, muy dinámica. Bueno, creo que no hizo bien, ¿no? Ese entramado, ese globalismo de la Unión Europea, creo que a Alemania también le perjudicó y están muriendo los últimos halcones. Y para que, si no me creéis, fijaos esta imagen, que es la más brutal de todas, pues os la quería dejar para el final. Bueno, el tamaño del gasto público sobre el PIB. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, porque Alemania se acerca ya a un socialismo. Recuerdo que Alemania es un país, entre comillas, frugal, ¿no? Liberal. Frugal, lo hablo, y no lo digo de forma peyorativa, sino como una virtud. Bueno, aquí tenéis el sector público sobre el PIB. Ya el año pasado subió bruscamente de nuevo. Subió con el COVID muchísimo, por encima del 50%, pero es que se ha estancado ahí. Fijaos como después del COVID vino reduciéndose, pero año 2024 volvió al 49,5%, es decir, casi cerca del 50%, que el sector público pese casi un 50% es una barbaridad. No me digáis que no, esto creo que hay poca gente que lo puede defender. Básicamente dice que el 50% de la economía alemana es improductiva, es que se puede decir así de claro, ¿no? Entramos, yo siempre digo lo mismo, cuando sobrepasa el 50% ya no se puede llamar economía capitalista, es que eso sería autoengañarnos, ¿no? Tampoco socialista, es una especie de semisocialismo que evidentemente entorpece mucho el crecimiento. Es una gran parte de la economía mal asignada por burócratas que tienen una falta de información y además, por lo general, malos incentivos, entre otras cosas también la propia corrupción innata del ser humano. Bueno, pues esto es a lo que va Alemania, insisto, el último halcón de Europa y como siempre digo, pues ha muerto y se acerca a lo que hoy en día es ese dinosaurio que es Francia, que es España, que es Italia. Queda pues algún oasis de libertad como puede ser Suiza dentro de Europa, no de la zona euro ni mucho menos, ni la Unión Europea. El Reino Unido también está cayendo en las mismas garras, por desgracia. El viejo continente no es que esté rejuveneciendo, es que cada vez va a ser más y más y más viejo, aplastado por este monstruo que es el estatismo, ¿no? Un virus del que es muy difícil salir, por no decir imposible. Esto lo dice, lo comenta y lo reitera mucho Jesús Huerta de Soto. Vamos ya a la última de las últimas imágenes que tenemos, que son ya anécdotas dentro de Alemania. Este es el principal problema que tiene, haber caído en el estatismo. Pero fijaros, ya más coyuntural lo que está sucediendo. También es verdad que vamos a entrar en verano y es normal que las reservas de gas caigan, pero es que están en niveles muy peligrosos. Esto es algo que hay que vigilar también, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Insisto, es también cíclico, en invierno serían las reservas de gas, los stocks, en verano o primavera, pues se tienden a reducir. Pero fijaos cómo están en el 30%. El año pasado, a estas alturas, estábamos por encima del 60%, y el año anterior también. Y volvemos con recordar, estalló la guerra con Rusia, hubo mucho miedo, ¿no? Con el gas, estaban casi en torno al 20%, podía haber muchos problemas energéticos y venimos de un apagón en España, pues imaginaros, ¿no? Los sustos que puede haber ya por el centro de Europa, pero bueno, esto es bastante peligroso y esto es darle las gracias, entre otros, a Estados Unidos. Recordad que fue el que voló el Nord Stream 2, de hecho ya hasta se ríen los americanos, esto es tremendo, ¿no? Scott Bessent en televisión se reía, ¿no? Cuando preguntaban por el Nord Stream 2, bueno, estuvo detrás Estados Unidos, creo que es más que evidente, se acusó a Rusia, pero luego el tiempo siempre acaba poniendo o acaba enseñando por lo general la realidad. Y ahora mismo, evidentemente, Estados Unidos lucrándose con esa exportación de gas licuado, ¿verdad? El gas natural licuado. Y, bueno, Alemania, pues pagando un sobrecoste tremendo por la energía, un input importantísimo, sobre todo para una economía industrial, donde la industria predomina mucho la manufactura, como es la alemana. Y ahora, pues de nuevo con problemas, o pueden tener problemas, veremos si acaban teniéndolos o no, con estos stocks de gas que llegan a niveles peligrosos. Para tener en cuenta, habrá que vigilarlo, evidentemente, e imponer para el mercado del gas, todos los que operéis commodities, creo que siempre es interesante. Vamos ya con la última de las imágenes. Esta sí que ya es anecdótica, porque bueno, ya si le crecen los enanos a Alemania, pues esta es ya el colmo del pastel, ¿no? Fijaros, vamos a ponerlo en grande porque vive una sequía. Alemania es curioso porque en España este año 2025 ha llovido muchísimo. Hemos tenido uno de los años más lluviosos de los últimos 40 años. España, Pues Alemania todo lo contrario, Cosas de la vida que a veces parecen surrealistas, pero suceden, ¿no? Y esto es el río Rin, ¿verdad? El nivel de agua. Pues está muy seco, está en mínimos, y esto pues claro, el río pues, Rin es una ruta comercial importante, sobre todo a nivel doméstico. Pues todavía, como digo, si tienen problemas ya de estatismo, de estanflación, ahora con una crisis política creo que tremenda, ¿no? Una crisis energética,
pues todavía mayor. El cierres nucleares, hemos visto también con el gas. Bueno, pues a todos estos enanos, además, coyunturalmente tiene una sequía. Esto encarece muchísimo la ruta comercial, los fletes, los costes de los envíos, en una economía que ya está dañada. Es que fijaros ya, como digo, cuando las desgracias no llegan solas, ¿no? Llegan casi todas de golpe y Alemania están sacudiendo por todos lados. Bueno, tremendo lo que está pasando ahora mismo, insisto, el antiguo motor de Europa. Ahora mismo, por desgracia, el enfermo Europa, veremos si tiene cura esta enfermedad, espero que sí. Vamos a ver si le aplican quimioterapia. La quimioterapia se puede aplicar. Yo, como digo, es una herida con cierta hemorragia, pero que se puede tapar. Por desgracia, los políticos que hay al mando, de momento no creo que tengan el volante correcto o vayan en el rumbo correcto. Lo iremos viendo, evidentemente, en próximos lustros. Lo estaremos comentando, como siempre, en Trading Pro. Amigos y amigas, que pasen una muy buena tarde. Os mando un abrazo. Chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. ¿Pero sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes. Todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente en el enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.